Me parece importante estar aquí en la presidencia haciendo este lanzamiento de la Bienal de Venecia, de la presencia de Uruguay en la Bienal de Venecia. Es un tema muy importante, muy trascendente para nuestro país y para la Dirección de Cultura, que le toca año a año organizar, un año la Bienal de Arquitectura, un año la Bienal de Artes. La participación en la Bienal de Venecia forma parte de las actividades de internacionalización de la cultura uruguaya, y por ahí veo a Facundo de Almeida, responsable de ese departamento, que lleva adelante varias acciones en forma conjunta con la Dirección General para Asuntos Culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores de nuestro país. Y en este caso directamente significa un trabajo muy detallado con la Embajada de Uruguay en Roma, a la cual agradecemos también. En el marco de la temática de la Bienal de Venecia, que era la leche del sueño, propuesta por la curadora de la Bienal, Cecilia Alemani, Uruguay presentará su proyecto Persona del artista Gerardo Goldwasser con la curaduría de Pablo Uribe y Laura Malosetti Costa, que nos acompaña en esta mesa. Estoy segura que lo más interesante de hoy va a ser escuchar al artista y al equipo, pero igual quiero comunicarles algunas partes de este proceso que comenzó el año pasado, que significó en el 2020 comenzar a reorganizar el tema del envío a la Bienal, y que el Instituto Nacional de Artes Visuales, creado en la LUC en 2020, se ocupó de realizar una convocatoria abierta, y la selección estuvo a cargo de la Comisión Nacional de Artes Visuales. El proyecto fue evaluado en una primera instancia en términos de su viabilidad, resultando favorable a opinión del tribunal, lo que permitió que pasara a la segunda instancia de evaluación, en la que se tuvieron en cuenta sus cualidades artísticas. La Dirección Nacional de Cultura tuvo a su cargo las reparaciones y puesta a punto del pabellón, que cada año necesita, por las características climatológicas de Venecia y por las diferentes obras que pasan por ahí, necesita una puesta a punto. En esta oportunidad se incorporaron equipos de acondicionamiento higrotérmico, acondicionamiento y control de temperatura y de humedad, que por primera vez permitirán que las obras se exhiban con condiciones adecuadas para su conservación, y a la vez que se brinde un espacio confortable para los visitantes. Aquí tenemos al artista, pero déjenme decirle que el proyecto Persona propone una reflexión crítica que pone en escena un aspecto tan básico como complejo de las sociedades humanas: los modos de cubrir y exhibir los cuerpos, de disciplinarlos y también de distinguirlos. El asunto que plantea refiere a las maneras en que cada ser humano se percibe como persona, construyendo su apariencia, su modo de entrar en escena cada uno de los días de su vida. La etimología del concepto remite al teatro clásico: máscara de actor, fue su significado primero. Esa máscara está en el origen de la cultura del vestir. Goldwasser propone en sus obras una tensión entre individuo y despersonalización normativa, en una línea de reflexión que se vincula con la sastrería, como oficio, como dibujo sometido a reglas precisas, como repetición e institución de normas, todo ello vinculado con la memoria y el trauma a partir de su historia familiar. Es un elemento clave de esta propuesta la abrumadora presencia de la ausencia del color. Las toneladas de paño negro en las bobinas de corte, las filas de mangas, los instrumentos de medir, los moldes de sastrería ordenando cada resquicio, aparecer como una negra pesadilla que dialoga con ese tema, la leche del sueño, que Leonora Carrington imaginó, sometida tanto ella a aquella presión intolerable y uniformizadora a mediados del siglo XX, y que ha inspirado esta Bienal. La propuesta abarca la historia cultural europea del último siglo desde el Uruguay. La historia personal del artista es el punto de partida de una historia del mundo, compartida por muchos emigrantes. En un nuevo contexto de crisis mundial, post-pandemia, de peligro de extinción de nuestra especie, que es la única capaz de extinguir a todas las demás, de extinguirlo todo, esta exposición de fuerte carácter humanista nos enfrenta a proyectos pasados y presentes que buscan transformar a los seres humanos en máquinas infalibles, puntuales, ordenadas, obedientes, constructoras y a la vez destructoras de todo aquello que no es útil o puede ser sometido a una disciplina.
Queremos también destacar que el Canal 5 va a realizar una cobertura directa desde la Bienal, con la presencia de una periodista allí, y que el envío a la Bienal de Arte 2022 cuenta con el apoyo de la Asociación Ana Laura, de la empresa Magma, de la Galería Erlitska Masfaría y Museo del Arte Contemporáneo Achugarri. Y para terminar, quisiera dejar un tema abierto, que no lo voy a terminar de comunicar, pero pronto tendremos más detalles, y es que lo que ocurra en la Bienal de Venecia en 2022, cuando termine la Bienal, va a estar acá en Uruguay, para que todos los que están acá y no viajaron a Venecia puedan ver exactamente la misma exposición en nuestro país. La verdad es que es una alegría enorme estar concretando este envío a la Bienal de Venecia de la manera que nos gusta hacer las cosas, que es prolongando una tradición de presencia constante del país en la Bienal, por encima de los cambios de gobierno, por encima de las circunstancias históricas, por encima de las tendencias artísticas. Siempre me gusta decir que no somos fundacionales y que nos gusta construir, edificar sobre lo que ya está construido y edificado, y al mismo tiempo aportando el componente de innovación que implica el tomar decisiones acerca de cómo prolongar esa tradición en la que nos inscribimos. Quisiera en primer lugar agradecer mucho a la Dirección Nacional de Cultura. Como pasa muchas veces, no se ve, pero hay muchísimo trabajo atrás de la Dirección Nacional de Cultura, del Ministerio en su conjunto. El agradecimiento también es extensivo al director general Landoni, que tuvo mucho que ver con esto. Hay mucho trabajo escondido para poder estar haciendo lo que estamos haciendo hoy. Uruguay tiene efectivamente el privilegio de ser uno de los 3 países latinoamericanos que tiene un pabellón permanente, que es propiedad del Estado, instalado en I Giardini de Venecia, donde se hace la Bienal. Hay solo 3 países en toda América Latina que tienen ese privilegio. Nosotros somos uno de ellos, como resultado de decisiones muy inteligentes y muy oportunas tomadas hace más de medio siglo. Pero no estaba fácil la cosa, y hubo que hacer mucho para poder estar donde estamos hoy. Desde pagar deudas que heredamos, descubrimos que el país estaba endeudado desde el año 2018 con una serie de proveedores italianos, arquitectos, constructores, electricistas, hasta hacer los trabajos que mencionaba Mariana, de acondicionar un pabellón al cual la vejez le da dignidad, pero al mismo tiempo le genera problemas, y efectivamente, especialmente en un entorno como es el de Venecia, hasta tomar todas las decisiones logísticas que hacen posible que nuestra presencia esté asegurada. Entonces, primero que nada, agradecer a la Dirección Nacional de Cultura, a la Dirección General del Ministerio, a la Embajada Uruguaya en Roma, con la que venimos trabajando muy bien, con una dinámica de mucha cooperación y de apoyo mutuo, que hicieron que, a pesar de la pandemia y a pesar de todas las dificultades, podamos estar una vez más allí y estar de la mejor manera. Quiero agradecer también muy especialmente al jurado que evaluó las distintas obras presentadas. El esquema gruesamente es: la comisión actúa como jurado, evalúa el conjunto de las obras y le presenta 2 obras al ministro. Y el ministro lo que hace es elegir entre una de esas 2 obras para decidir cuál va finalmente. Y la verdad es que hicieron un muy buen trabajo, y lo que llegó, digamos, eran 2 propuestas, ambas muy valiosas y de excelente calidad artística. Quiero decir también que personalmente me encanta que sea esto lo que estemos presentando, porque creo que de algún modo es no solo la presentación de una obra de una gran calidad, sino que es la presentación de algo muy uruguayo. Los uruguayos a veces no nos damos cuenta, pero somos un país muy raro, un
país perdido en un rincón apartado del mundo, que sin embargo al mismo tiempo es muy global, y que su historia está mezclada con la historia de muchos otros países y con grandes acontecimientos para la especie humana. El Risorgimento italiano, las guerras mundiales, la guerra civil española, para los uruguayos no son cosas ajenas. Y la razón de eso es la inmigración. La inmigración de la que somos felices herederos nos conecta con el mundo entero, nos conecta con la historia de muchas sociedades y nos hace una sociedad global en el mejor sentido del término, capaz de dialogar con la gran historia, capaz de dialogar con la diversidad de tradiciones, capaz de dialogar con diferentes culturas, con diferentes tradiciones nacionales. La obra de Gerardo es al mismo tiempo una obra muy personal y una obra muy uruguaya en ese sentido. Conecta con su historia personal, con su historia familiar, pero conecta con la historia de un país que se construyó a partir de la migración. Venía pensando cuando venía para acá, hay una frase que a mí me gusta mucho de una figura de la literatura uruguaya que lamentablemente está un poco olvidada porque no lo merece, que es Emilio Oribe, un finísimo poeta, un gran intelectual, nacido en Cerro Largo y luego instalado en Montevideo, fue médico, fue profesor de la Facultad de Humanidades, dejó una obra de enorme valor. Hay un poema muy interesante de él que se llama Rapsodia Bárbara, y ahí él escribe una introducción a ese poema, que Mariana lo sabe, es uno de mis textos fetiches, y simplemente les comento la primera frase. Dice Oribe, la leo para que no se me escapa ninguna palabra: la muchedumbre anónima de antepasados que todos llevamos en la estructura de nuestra sombra. Bueno, lo que hace la obra de Gerardo es dialogar con antepasados que no son anónimos, como su padre, su tío, su abuelo, pero dialogar también con una muchedumbre de judíos perseguidos a lo largo de los siglos en el mundo, que en la historia de su abuelo tuvo una manifestación, y convertir todo eso en materia de trabajo artístico. Y al mismo tiempo hace algo que también tiene mucho que ver con la historia uruguaya, no solo con la historia uruguaya, pero también con la historia uruguaya, que es que su arte de algún modo reconfigura y sublima un oficio, como es la sastrería. Y esa relación entre los oficios y las artes es un tema apasionante, es un tema global, pero además es un tema que ha estado siempre muy presente en la cultura uruguaya. Y piensen, por ejemplo, en la figura de Pedro Figari y la Escuela de Artes y Oficios, y justamente su proyecto de intentar vincular esos dos mundos. De Figari nos queda la idea del pintor, pero el pintor es solo una de las múltiples dimensiones de un personaje que fue abogado, que fue político y que además fue un educador y que fue el hombre que puso en marcha un proyecto excepcionalmente interesante en la escuela que luego se transformaría en lo que hoy conocemos como UTU, digamos, y que tenía que ver precisamente con eso, con el diálogo entre los oficios que fundamentalmente habían traído los inmigrantes y la actividad artística. Entonces, estamos muy contentos de estar aquí, estamos muy contentos de poder hacer esta presentación, estamos muy contentos de que la obra que estemos enviando sea la que es, y estoy seguro de que Gerardo y sus curadores nos van a representar muy bien a todos los uruguayos. Muchas gracias.